En este primer tramo de nuestro programa vamos a tomar el pulso a los procesadores, esos microcerebros de los que constan la mayoría de los equipos y ordenadores y que son el motor del sistema, de todos los procesos informáticos, desde los más sencillos hasta los más complejos. Nos retrotraemos brevemente a su historia y analizamos la evolución y sus tendencias futuras. Lo hacemos con la ayuda de los profesores de la UNED, Rubén Heradio, del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos, y Luis de la Torre Cubillo, del Departamento de Informática y Automática. Gracias a los dos y bienvenidos. Hola, pues muy buenos días. Vamos a empezar un programa que esperemos que sea de vuestro interés. Luis, ¿qué tal? Hola Rubén, pues muy bien, aquí encantado de estar contigo delante de estos micrófonos una vez más. Ya sabes que siempre es un placer compartir contigo espacio. Muy bien, pues lo que vamos a tratar hoy es el tema de los procesadores, un poco la evolución y las tendencias futuras de los procesadores, ¿no? De esos pequeños cerebros que tienen, pues no solo los ordenadores, sino hoy día los móviles, las tablets, todo. O sea, cualquiera en el bolsillo lleva millones o billones incluso, ¿no? de transistores de estos en el bolsillo. Eso es, como dices, bueno, procesadores son el pequeño cerebrito que tienen los dispositivos electrónicos como ordenadores, portátiles, teléfonos móviles, etcétera. Están compuestos por un elemento fundamental que son los transistores. Y bueno, un transistor es básicamente un dispositivo electrónico que son la base de esos procesadores que permiten hacer toda la computación, todos los cálculos que realizan estos dispositivos, ¿no? La utilidad de un transistor es la de otorgar una salida en función de una entrada. O sea, un transistor es un aparato pequeñito que básicamente te va a devolver una señal o no en función de lo que tú le estés metiendo a ese aparato. Son aparatos de 3 conexiones y según lo que metas en una de esas conexiones, las otras 2 pues te van a devolver una corriente o no te van a devolver una corriente. De esa manera lo que estamos consiguiendo es que el aparato nos esté devolviendo un 1 o un 0, digamos, a nivel digital para poder realizar ya pues el procesamiento y los cálculos que requiere la informática. Ya sabemos que el lenguaje que utilizan los ordenadores por debajo son ceros y unos y eso queda codificado por medio de los transistores de este modo. La idea, ¿no? Si no te he entendido mal, de un transistor es implementar de una manera electrónica un interruptor. Simplemente es eso, es un interruptor, algo que en un momento dado, cuando queremos deja pasar la corriente y cuando queremos no deja pasar la corriente. Y lo importante es que no sea algo mecánico, sino que se pueda activar al aplicarle corriente. Tú lo has dicho muy bien, es a nivel simple, un transistor es un interruptor y esa sencilla funcionalidad de devolverte algo o no devolvértelo, o sea, el 0 o el 1, es lo que hace que sea capaz de llevar a cabo cualquier tipo de operación lógica o matemática que realizan pues, nuestros dispositivos como ordenadores, tabletas y móviles. Y lo que resulta totalmente increíble es que utilizando simplemente interruptores seamos capaces de implementar cualquier computación que se nos pase por la cabeza. Sí, operaciones realmente complejas que uno podría decir, bueno, ¿cómo es posible realizar estos cálculos o estas decisiones, estas cosas que realizan los ordenadores y los móviles, solo con unos aparatitos tan pequeños como los transistores que simplemente lo que hacen es devolver un 1 o un 0? Para entender esto hay que pensar que un microprocesador pues cuenta con miles de millones de transistores, así que claro, lo que en esencia es un aparatito muy sencillo, con un funcionamiento pues realmente sencillo, al combinar miles de millones de estos aparatos podemos obtener comportamientos realmente complejos y realizar cálculos realmente interesantes, ¿no? Uh-huh. Es un poco, bueno, por poner una analogía, sería como las células en el cuerpo humano. Cada célula es una cosa bastante sencillita, con una estructura más o menos entendible y que realiza una función pues sencilla, pero sin embargo la combinación de esas células, cómo trabajan entre ellas, la forma en la que se agrupan y cómo se coordinan son lo que hacen pues, que al final un cuerpo humano funcione y pueda realizar la cantidad de actividades que realiza. Uh-huh. Yo creo que una buena imagen mental, ¿no? De qué es un transistor se puede pensar en, bueno, como si fuera una barrita de un material, ¿no? De silicio que la partes por la mitad y dejas un huequecito y pones encima de ella, bueno, algo que en un momento dado, si le aplicas voltaje, permite que los electrones salten de una plaquita a otra, ¿no? Algo así. Entonces uh-huh. La evolución que se ha venido manteniendo durante todos estos años, desde la invención del transistor, porque antes había otros dispositivos para implementar transistores,
la evolución, la idea es tratar de acercar las dos plaquitas, estas conductoras de silicio, lo más posible, ¿no? Entonces lo que ocurre es que que eso hay un momento en que las dos placas se llegarán a tocar o estarán muy cerca y pasarán unas cosas que si quieres ahora nos comentas, pero la cuestión es que hay unos límites, eso no se puede aproximar, si se aproxima muchísimo, pues no puedes decir, oye, que ahora no pase corriente, porque va a seguir pasando corriente, ¿no? Efectivamente, hablaremos de eso un poco más adelante. Como bien dices, la tecnología en la que se basan los transistores hoy en día es el silicio, el material del silicio, es el material en el que están construidos los transistores, y efectivamente hay unos límites físicos en base a ellos. Antiguamente, como has dicho, los ordenadores se construían basándose en otras tecnologías, eran tubos de vacíos, eran unos aparatos pues mucho más grandes. Y de hecho es curioso porque a principios de los 50, cuando los ordenadores estaban construidos con tubos de vacío, pues ya se sabe que estas máquinas eran realmente grandes, ocupaban habitaciones enteras. Y los que se atrevían a hacer pronósticos acerca de los ordenadores en el futuro, pensando en ordenadores que tenían que hacer una computación avanzada y muchos cálculos y demás, pues ellos imaginaban que los ordenadores en el futuro, para poder realizar esos cálculos, serían tan grandes como rascacielos, ¿no? Y sin embargo, pues lo que vemos es que la realidad nos ha llevado hacia el otro lado, que los ordenadores son cada vez más pequeños, hasta el punto de que un teléfono móvil pues tiene hoy un procesador que es capaz de realizar pues infinitamente más cálculos que los ordenadores que ocupaban salas enteras hace 50 o 60 años. Gracias a utilizar ese material, el silicio, a utilizar los transistores, se ha conseguido entrar en un mundo de miniaturización, o sea, justo lo contrario de lo que se preveía en esa época. Y la idea es que hay una evolución, ¿no? Que cada vez se trata de hacer que los transistores sean más pequeñitos. De esa manera se consigue que necesites menos corriente, menos energía para hacer que valgan uno o cortar la energía, ¿no? Que valgan cero. Uh-huh. Y entonces la idea es que lo interesante de esto, si nos puedes hablar, es sobre la ley de Moore, es que digamos que ha existido algo que llaman eso, ley de Moore, que realmente es una especie de profecía autocumplida uh-huh. del fundador de Intel sobre cómo iban a evolucionar todo el proceso de miniaturización del que hemos hablado. Sí, a ver, esto pasó en 1965, llegó un joven ingeniero llamado Gordon Moore y hizo él una especie de predicción, afirmó que la tecnología, pues que en el futuro, que los ordenadores, el número de transistores que habría por unidad de superficie en los circuitos integrados, o sea, el número de estos aparatitos pequeños que hemos hablado, que forman parte de los procesadores, se iba a duplicar cada año, y que esa tendencia de duplicar el número de transistores en los procesadores cada año iba a continuar durante al menos las 2 siguientes décadas. Gordon Moore, este joven ingeniero, era, como has mencionado tú antes, el cofundador de Intel, ¿no? A muchos les sonará este nombre Intel porque, luego hablaremos un poquito de la empresa. Es la empresa más importante del mundo a nivel de fabricación de procesadores. Y, un dato curioso de Gordon Moore, claro, el dinero que debe haber hecho con esta empresa, con Intel, es que él y su esposa en 2001 donaron $600 millones a Caltech, que es una universidad estadounidense, y esta es la donación más generosa jamás entregada a una institución de educación superior. O sea que esto da una idea de la cantidad de dinero que puede haber hecho Gordon Moore gracias a la empresa que él cofundó, ¿no? Intel. En cualquier caso, en 1975, 10 años después de formular la ley de Moore por primera vez, él la reformuló para decir que la duplicación de transistores en los procesadores se daría más bien cada 2 años en lugar de cada año. Y en realidad, esta última es la que se conoce hoy en día como la ley de Moore. Sí, lo que es interesante es que realmente no es una ley, realmente es simplemente una previsión, una estimación que él hizo, pero lo interesante es que los distintos fabricantes de chip, como digamos que es algo que se ha ido cumpliendo, pues ellos se contempla que la competencia va a ser capaz de seguir cumpliendo esta ley de Moore, entonces ellos a su vez también tratan de cumplirla porque si no, pues no van a ser capaces de... Claro, digamos que uno puede pensar que no tiene mucho mérito hacer una profecía de futuro sobre la tecnología cuando uno es el dueño o el cofundador de la empresa que se dedica a desarrollar esa tecnología, ¿no? Pero realmente tiene mérito porque a pesar de eso,
pues bueno, hace ya, fíjate, en el 65, esto fue hace 50 años. Él fue capaz de prever que incluso en nuestros días pues iban a conseguir mantener ese ritmo de desarrollo, ¿no? Sí, aparte que lo interesante de esto es que el ritmo de o sea, que no fue para nada una previsión conservadora, que realmente es una pasada. O sea, lo que está preveyendo es una progresión exponencial. Efectivamente, es una progresión exponencial. En 26 años, el número de transistores en un chip se ha incrementado 3.200 veces. Esto es un crecimiento realmente enorme. De hecho, nosotros no somos capaces muy bien de asumir lo que significa un crecimiento exponencial, ¿no? Hay una cita famosa o más o menos famosa que dice así: el mayor problema de la humanidad es su incapacidad para comprender la función exponencial. Es una cita de Albert Allen Bartlett, no de Einstein, porque muchas veces si uno busca por ahí pues se le atribuye esta cita a Einstein. A Einstein se le atribuyen muchas cosas en ciertas ocasiones que no le pertenecen, digamos. En cualquier caso, Albert Allen Bartlett era profesor de física y era muy consciente cuando dijo esta frase, porque realmente es muy difícil entender que es un crecimiento exponencial. Vamos a intentar explicarlo de una manera. Si hubiese habido en las últimas décadas el mismo aumento en velocidad en nuestros transportes, por ejemplo, en los coches, en los aviones, en los trenes, que el que ha existido en la velocidad de cálculo de los ordenadores, entonces hoy en día se podría viajar de Madrid a Los Ángeles en una milésima de segundo, o bien podríamos ir de la Tierra a la Luna en menos de una décima de segundo. Entonces, esto da una idea de lo rápido que ha ido aumentando la velocidad de los ordenadores en las últimas décadas, que se debe a ese crecimiento exponencial del que estamos hablando. Muchas veces pasa esto, ¿no? En el mundo en el que vivimos, las cosas tienen un tamaño y el tiempo, las cosas tienen una medida, pues somos incapaces siquiera de imaginarnos, de entender lo que significa que algo sea infinitamente pequeño o al revés, ¿no? Infinitamente grande. Es un poco lo que nos pasa en la tele cuando hablan de la deuda externa de España y no sé quién, no sé cuál, ¿no? Cuando hablan de millones de euros, billones de euros, que como que uno pierde ahí la noción, pero la verdad que un crecimiento exponencial es una cosa... Es insostenible, Rubén, además, obviamente es insostenible. Entonces, de hecho, el propio Gordon Moore en 2007 determinó una fecha de caducidad para su ley. Dijo algo así como: mi ley dejará de cumplirse dentro de 10 o 15 años. Esto lo dijo en 2007. Ahora estamos en el 2015, así que le pueden quedar unos 2-7 años de validez, teniendo en cuenta que él es el cofundador de la empresa que se dedica a hacer los chips y que su ley se ha venido cumpliendo durante 50 años, uno puede estar bastante seguro de que si él dice que la ley va a dejar de cumplirse dentro de ahora unos 2 o 7 años, probablemente va a ocurrir. Sí, como experimento que puede hacer cualquiera que nos esté oyendo, seguro que si busca en internet en número exponencial, número muy grande exponencial y pone número de átomos del universo, seguro que le sale un número, se va a sorprender de lo pequeño que es el número a lo que tienes que elevar 10 o 2 para conseguir la cantidad de átomos que se estima de átomos del universo. O sea, que es algo que crece muy rápido. Entonces, bueno, si quieres hablamos un instante sobre Intel, ¿no? La compañía que fundó Moore y que realmente no hablamos de monopolio porque prácticamente ha liderado toda la evolución y lo sigue liderando, ¿no? El mercado del mundo de los procesadores. Ya, bueno, eso lo hemos comentado antes, es el fabricante de chips y de procesadores más grande y más importante del mundo. Hoy en día, alrededor del 75% de los ordenadores, esto es portátiles, sobremesas y servidores, pues el 75% de estos ordenadores del mundo llevan hoy procesadores fabricados por Intel. El porcentaje restante, casi el 25%, pertenece a otra empresa, a AMD, pero la tendencia además hoy en día es que Intel sigue aumentando sus porcentajes, o sea, sigue comiéndole terreno a AMD, así que, como puedes imaginar, a efectos prácticos, realmente solo existen dos fabricantes de procesadores de ordenadores, Intel y AMD, pero Intel tiene el 75% del mercado y va creciendo. Entonces, por supuesto, hablar de evolución tecnológica en el proceso de fabricación de chips para ordenadores y de novedades y avances principales para estos, en su base más fundamental, que son, pues eso, los transistores y los procesadores, requiere necesariamente hablar de Intel, porque son los que manejan el mercado. Y bueno, ¿cómo se organiza Intel para conseguir lanzar, bueno, eso, duplicar la cantidad de transistores que tienen en sus circuitos? O sea, ¿qué ciclo de vida sigue esta gente? Pues mira, Rubén, ¿tú sabes qué es TikTok? TikTok, bueno, la verdad que no lo sé.
Puede ser Dame quizá, alguna no sé, pista. puede ser, ¿te suena quizá el sonido que se hace al llamar a una puerta? Sí, sí. No, bueno, no es exactamente eso porque eso es toc-toc. No sé, quizás sea tal vez el tiempo marcado por un reloj cuando pasa el secundero. Pero eso es tic-tac, ¿no? Eso es tic-tac. Muy bien, Rubén, veo que ya estás más despierto. No, TikTok es el ciclo de desarrollo, es como han nombrado Intel a su ciclo de desarrollo. Entonces, bueno, ellos trabajan con ciclos de desarrollo que se cumplen cada 18 meses aproximadamente, para ir cumpliendo la ley de Moore, precisamente, y es un modelo que adoptó Intel en el 2007 para ordenar sus procesos de cambio de microarquitectura y de reducción de escala en sus chips. Entonces, son dos cosas. Por un lado, el cambio de microarquitectura de los procesadores y por otro lado, la reducción de escala de los transistores, de los chips, ¿no? De los procesadores. El TIC avanza la tecnología de fabricación de los chips. Básicamente consiste en ser capaces de, mediante nuevas técnicas o mejoras en las técnicas ya existentes de fabricación, meter más transistores en menos espacio, o sea, meter más transistores en un único procesador. Estos cambios suponen pues nuevas capacidades, mejores niveles de rendimiento y más eficiencia energética en los procesadores y por tanto en los ordenadores o en los móviles. Luego, por otro lado, un TOC supone un cambio en su microarquitectura. Está ya más relacionado con el diseño de los mismos. O sea, no son cambios en la fabricación, sino en cómo ideas y en cómo diseñas los procesadores. Y estos cambios suponen también mejoras en la eficiencia energética y el rendimiento. Y bueno, este ciclo de proceso, este TikTok, es el que ha ido asegurando que Intel pueda ir aumentando la velocidad de los procesadores y metiendo más transistores en sus procesadores cada 18 meses. Entonces, oficialmente, ¿qué estamos ahora? ¿En un TIC, en un TOC? Bueno, pues ahora en el 2015 lo que toca es un TOC. Se espera que se produzca en la segunda mitad de 2015 y el nombre de la nueva microarquitectura, recordemos que un TOC es un cambio de microarquitectura, pues el nombre de la nueva microarquitectura que le ha dado Intel al TOC, que aparecerá en la segunda mitad de este año, se llama Skylake. Luego le seguirá un TIC en 2016 que reducirá el tamaño de los transistores a, fijaos, tan solo 10 nanómetros. Hoy en día estamos en un tamaño de los transistores de 14 nanómetros. Así que el TIC que aparecerá en 2016 sobre la arquitectura que aparece este año los va a reducir a solo 10 nanómetros. Vaya, vaya. Y todo esto además es, digamos que es la información oficial, ¿no? Porque los TikTok reales son absolutamente secretos, ¿no? Porque en algún sitio leí que en el 2007 el TIC oficial era no sé qué y ya van por el TOC de 2 procesadores después o algo así. Claro, realmente uno nunca sabe hasta qué punto Intel tiene desarrollada una tecnología y la está manteniendo. Esto es todo especulación, por supuesto, pero uno nunca sabe hasta qué punto Intel puede tener la tecnología desarrollada y está conteniéndola para ir suministrándola al gran público y al mercado, digamos, poco a poco, ¿no? Porque ya se sabe que así pues hacen negocio. Pero bueno, la realidad es la que te he contado. En la segunda mitad de 2015 pues aparecerá Skylake y en 2016 pues habrá una reducción a 10 nanómetros. La verdad que esto es bastante gracioso porque si miras por internet teorías de estas conspiranoicas, pues te dicen que eso, que Intel va avanzadísimo, que incluso ya han descubierto un material nuevo que no es el silicio, que se llama intelenio, que se lo descubrieron ahí de chorra, se lo encontraron y que es un material mágico que va a reducir, o sea, que todo es mentira o puede no serla. Sí, ya se sabe que en internet uno puede encontrar absolutamente lo que sea. nada contrastado, ¿no? En cualquier caso, bueno, eso, volviendo a cosas así más específicas, más concretas, ¿no? No entrando en el terreno ese de la especulación, Sí, que sí, uno ya. nunca sabe, pues bueno, la hoja de ruta de Intel prevé que haya 2 TICs en 2018 y en 2020 para reducir el tamaño de los transistores ya a 7 y a 5 nanómetros respectivamente. O sea que fíjate, estamos ya en tamaños realmente pequeños. Sí, volviendo un poco a lo que decíamos al principio de lo que era un transistorcillo, ¿no? Digamos el hueco entre las 2 plaquitas estas que conducen se ha ido reduciendo y no sé si es para el 2020, ¿no? Que se prevé que ya estaremos en los 5 átomos de silicio, ¿no? De distancia. Y entonces en ese momento resulta que ya deja de funcionar el transistor, ¿no? Porque se producen problemas, ¿no? Que son, si no los quieres comentar. Sí, bueno, primero diré que efectivamente, a ver, todo apunta a que cuando lleguemos a los 5 nanómetros, allá por 2020, será el final de la ley de Moore. Los expertos piensan que este será el límite del silicio, del que tú estabas comentando algo ahora. Recordemos que el silicio es el material en el cual se basan los transistores, ¿no? De hoy en día.
Y además, si alcanzamos los 5 nanómetros en el 2020 y realmente en los 5 nanómetros está el límite físico del silicio y se congela, digamos, la ley de Moore o se acaba, esto efectivamente coincide con la predicción del propio Moore, de la que hablé anteriormente, de que su ley iba a caducar en aproximadamente unos 2 o 7 años. Ese rango de tiempo efectivamente engloba este 2020, en el cual llegaríamos a los 5 nanómetros y supuestamente alcanzaríamos el límite del silicio y por tanto colapsaría la ley de Moore, ¿no? Ujú. Los transistores de hoy en día, que recordemos son de un tamaño de 14 nanómetros, prácticamente tienen un tamaño de 20 átomos de silicio. Cuando ese tamaño llega a unos 5 átomos, que creo que lo has comentado antes, Rubén, estamos hablando ya de transistores de 5 nanómetros, justamente. Ahí, cuando llegamos a ese límite de tamaño, empiezan a aparecer dos efectos irremediables, pero irremediables, o sea, que son imposibles de resolver porque son un límite físico, que son el calor y las pérdidas por efecto de túnel cuántico. Cuando estamos reduciendo tantísimo el tamaño, empieza a entrar en juego la mecánica cuántica y bueno, empiezan a aparecer unos efectos un tanto extraños que no se dan en mecánica clásica, o sea, en aparatos más grandes, cuando hablamos de escala un poco más macroscópica, pero que cuando reducimos tanto el tamaño que llegamos a solo el nivel de 5 átomos, empiezan a aparecer y digamos que fastidian el proceso y el funcionamiento de los transistores, dejan de funcionar de manera correcta y no se pueden utilizar para el uso que se les está dando de formar, digamos, la base de los procesadores, de los ordenadores, ¿no? Entonces, transistores más pequeños que este tamaño tendrán inevitablemente, y debido a estos límites físicos, problemas de sobrecalentamiento y de efecto túnel. El hecho de que hace algunos años empezaran a aparecer procesadores, primero de 2 y de 4 núcleos, algunos oyentes recordarán esto si han seguido un poco la evolución de los ordenadores, el hecho de que empezaran a aparecer procesadores de 2 y 4 núcleos en lugar de continuar apareciendo ordenadores de un solo núcleo, se debe justamente a esto de lo que estamos hablando ahora mismo, que es cada vez es más difícil reducir el tamaño de los transistores y aumentar la velocidad de los procesadores y se está llegando a ese límite, ¿no? del que hemos hablado. Así que, de hecho, si nos fijamos, es fácil buscar esta información, si nos fijamos desde 2004 hasta nuestros días, hasta el 2015, los procesadores de los ordenadores apenas han aumentado de velocidad. O sea, prácticamente este famoso término que se conoce de los gigahercios, ¿no? Cuando uno va a comprar un ordenador a una tienda y pregunta, ¿esto cuántos gigahercios tiene? Pues ese valor se ha mantenido prácticamente constante en los últimos 10 años. Entonces, sin embargo, eso no significa que en los últimos 10 años los ordenadores no sean más potentes, no sean capaces de realizar más cálculos. Lo que pasa es que la velocidad del procesador no es el parámetro más importante, ni el más significativo en el que uno debe fijarse cuando quiere saber la potencia que tiene ese ordenador para realizar cálculos, ¿no? Entonces, cuando comparamos un procesador de hace años con uno que acaba de salir al mercado, hay que fijarse en otra cosa, no solo en los gigahercios, en esa velocidad del procesador, porque ya digo que se ha mantenido constante en los últimos 10 años. Por ejemplo, un ordenador del 2010 puede tener la misma velocidad que un procesador que aparezca a finales de este año del 2015, que estará basado en la arquitectura Skylake, ¿no? Y sin embargo, pues el del 2010 es mucho menos potente y será capaz de realizar muchos menos cálculos por segundo que un ordenador que aparezca a finales de 2015. O sea, un poco resumiendo, la idea es que en electrónica digital todo, en lo que se basa la computación hoy día, que es eso, electrónica digital, trabajar exclusivamente con ceros y unos, necesitábamos un mecanismo que fuera capaz de en un momento dado, pues eso, producir ceros o producir unos a conciencia. Entonces, en un momento dado se utilizaba una tecnología, ¿no? Que era lo que has comentado antes, como tubos de vacío, válvulas de vacío. Era costoso, los ordenadores eran costosos y además eran gigantescos, consumían muchísima energía, etcétera. Entonces, surge el transistor consigue, pues eso, que se abaraten muchísimo los gastos, los costes, y además se consigue que la cosa vaya muchísimo más rápido, etcétera. Entonces, durante todos estos 50 últimos años, la tendencia básicamente ha sido miniaturizar aún más el transistor y meter más en un circuito integrado, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos ya alcanzando el límites físicos, que realmente es que no se puede ir más allá por este lado, ¿no? Entonces, hay varias posibilidades, ¿no? Una posibilidad es seguir utilizando transistores de silicio, pero bueno, trabajar en otra arquitectura. Es decir, tienes cositas muy pequeñas, pero esas cosas se pueden organizar de un montón de maneras.
Se pueden organizar en el plano, se pueden organizar en 3 dimensiones, en el espacio, etcétera. Otra opción es la paralelización, pues en vez de tener solo un procesador, pues tratar de tener varios procesadores que estén trabajando en paralelo, que eso a su vez también tiene otro montón de problemas porque por software cualquier programa pues hay que ver cómo automáticamente pues eso eres capaz de trocearlo en partes que se pueden ejecutar en paralelo, ¿no? Y que luego el resultado de toda la computación pues se puede volver a juntar. Hay otras opciones a más largo plazo. Sí, ¿no? a ver, sí, efectivamente, no queremos que cunda el pánico. Es decir, estamos llegando al límite del silicio, pero eso no significa que nos vayamos a quedar estancados. Es decir, ya hay nuevas vías que se están abriendo para continuar esto y para seguir obteniendo cada vez procesadores más rápidos y más potentes, ¿no? Hay, por un lado, soluciones, buscar nuevos materiales en los cuales basar la construcción de los transistores. Por ejemplo, en vez de basarnos en silicio, basarlos en silicio-germanio, en una aleación de silicio-germanio o simplemente en germanio, que tienen ciertas facilidades, no voy a entrar a nivel técnico a desarrollarlas. O, por ejemplo, utilizar grafeno. Esto está un poquito más en el aire porque hay más complicaciones, por lo visto, que el silicio y el germanio. Pero bueno, también sería una posibilidad utilizar este novedoso material formado por átomos de carbono. Y luego, por otro lado, pues también se puede recurrir a diferentes arquitecturas como los procesadores en 3 dimensiones, puesto que ahora mismo son bidimensionales, o incluso buscar otros cuellos de botella en la informática, en los ordenadores, ¿no? Como son pues las memorias RAM, los discos duros, etcétera, y empezar a utilizar algunas cosas como, por ejemplo, son los memresistores. Es decir, que hay vías para continuar y que esto va a seguir avanzando, por supuesto. Simplemente va a haber un cambio de paradigma y de tecnología sobre la cual pues se basan los ordenadores. Venga, pues como no somos menos que nadie, vamos a lanzar la ley de Rubén y Luis, que se va a mantener vigente en los próximos 50 años, ¿no? Sí, ¿tú la tienes clara? Bueno, la idea es que a corto plazo, partiendo de que no tengo ni idea del tema o tengo una idea bastante escasa, a corto plazo lo que va a suceder es que vamos a trabajar más en paralelización y en arquitectura. Evidentemente, la evolución exponencial no se va a mantener, o sea, va a caer en picado. O sea, se va a conseguir mejorando, pero la mejora no va a ser exponencial ni de lejos. Y luego, a medio plazo, yo creo que se va a tirar hacia otro tipo de material o eso, computación molecular, computación cuántica, otra tecnología totalmente distinta, radicalmente distinta. Bueno, en cualquier caso, sea lo que sea, será fascinante y estaremos atentos y aquí para contároslo con suerte. Muy bien, hasta luego. Esperamos efectivamente que los profesores Luis de la Torre Cubillo del Departamento de Informática y Automática y Rubén Heradio del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos, ambos de la UNED, cumplan su palabra y nos acompañen en breve para seguir informándonos de cómo va la evolución y las tendencias de los procesadores, esos pequeños cerebros que albergan todos los dispositivos electrónicos para funcionar.